Hay un lado triste y un lado feliz de la grieta. Hay un lado feliz de la grieta y eso es lo que vamos a repasar hoy. ¿Por qué hablamos del lado feliz de la grieta? Y vos, como televidente, fíjate de qué lado estás. ¿Del lado feliz o del lado triste de la grieta? Lo va a explicar en números. Hernán Lecher, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Efectivamente, un regalito de 110.000 millones de pesos hizo Macri a un puñado de argentinos que claramente está de un lado de la grieta y la amplia mayoría de los argentinos, bueno, lo que mencionamos programa tras programa, no le ha ido muy bien. Fíjate, en 2016, a mediados de 2016, sí, el propio presidente de la Nación propone, ¿te acordás en el blanqueo, en la ley de blanqueo? Propone modificar el impuesto a los bienes personales. En esto, o en esa propuesta justamente, lo que dice es, reduzcamos, fíjate la placa que sigue, bueno, ahí podemos ver. El profundo cambio en bienes personales, se pagará desde los 800.000 pesos de este año y se va a eliminar en el año 2019. Efectivamente, lo que proponía era reducir la alícuota de manera sensible durante su gobierno y directamente eliminarlo en 2019. En realidad, la propuesta original de Cambiemos era eliminarlo desde el inicio, claro, pero efectivamente en el Congreso no lo pudo hacer, con lo cual se dio. Pero la propuesta básicamente consistía en esto. Bueno, se incrementaba el mínimo no imponible, que efectivamente fue así a lo largo de los años. Se redujo la alícuota. A ver, era 1,25 en 2015. 1,25 de tu patrimonio pagabas bienes personales. Sí. Bienes personales se paga sobre el patrimonio que uno tiene. Claro. Y se redujo a 0,25 en el año 2018. De 1,25 a 0,25. ¿Y por qué decís que beneficia a los demás, que a los que más tienen? Bueno, porque efectivamente vos pagás muchísimo menos sobre tu patrimonio. Claro. Es decir, si vos tenías, por ejemplo, en 2016 más de 800.000 pesos, pagabas por encima de eso, pero en lugar de pagar 1,25, ese año pagabas 0,75. Después al año siguiente 0,50 y en 2018 0,25. Te iban reduciendo la alícuota. Y no estamos hablando de 800.000 pesos, estamos hablando de que si sos hiper rico, como nos mostraba ayer Alperín, la verdad es que te ahorrabas mucha guita, digamos. Con el objetivo además de eliminarlo en 2019. Además, como lo habían metido en el blanqueo, ¿qué propuso? Claro, como había muchos que no habían pagado, dijo, bueno, los que pagaron directamente no pagan. Los próximos 3 años se los perdonamos. Claro. El impuesto a los bienes. Obviamente, eso tuvo impacto en los números. Un asterisco, un dato de color, si querés. Sí. El Fondo Monetario Internacional, lo corre por izquierda a finales de 2018 y le dice, se nota mucho, Mauricio. A ver, no podés hacer esto. Estás haciendo un ajuste fenomenal. Sí. Y entonces se vota a finales de 2018 un aumento de la alícuota del 0,25 al 0,75, claro, no al 1,25, pero se vuelve a subir, porque era un escándalo, es un escándalo. Claro, te subía el gas, te subía la luz, te subía el combustible, la leche, el pan, todo, y te bajaba bienes personales. Pero a los ricos le perdonábamos estos impuestos. Fíjate en números, sí, lo que significó esto. Prácticamente no tuviste variación en términos nominales. Mira, la línea roja, sí, es lo que se debería haber pagado según los bienes que tienen los que están incluidos en el impuesto a los bienes personales. No, porque no había entendido esta placa. Me la mandaste la placa, te haces el pícaro para que nadie la entienda y yo quiero entender esta placa. Entonces, la línea roja es lo que debieron haber pagado, lo que debemos haber pagado todos por bienes personales. Exactamente. Y la línea celeste, azul, es lo que efectivamente recaudó la AFIP por el impuesto a los bienes personales. Fíjate, 18.200 millones de pesos recaudadas en 2015, en 2016 recaudaste 19.500, deberías haber recaudado casi 26.000. El año siguiente recaudaste 22.000, deberías haber recaudado 33.000. Al año siguiente cayó, fíjate, en 2018 directamente cayó en términos nominales. Es tremendo, ¿eh? Percibiste menos que en 2015. Tremendo. 14.500 millones, esto que mencionaba recién, contra 44.000 que deberías haber cobrado en 2019. Por esto que mencionaba, hubo una leve recuperación muy lejos de los casi 70.000 millones. Hacé los números de lo que podríamos haber hecho. ¿Me deja decir algo ahí? ¿Me deja decir por algo supuesto ahí? Nada más. Y vos me corregís cualquier cosa. Eso es lo que debemos haber pagado las personas que supuestamente tenemos riqueza. Y entonces uno ve que son 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos los que nos ahorramos. Porque digo, esto no hay que hablar tampoco con hipocresía ni nada. Nosotros vivimos bien, tenemos recursos y debimos haber pagado entre todos esto. Algunos tienen más, otros menos. El problema es que Mauricio Macri hizo la reforma previsional para ahorrar parte de estos recursos. Es decir, matamos a los viejos, porque directamente a los viejos los estamos desalojando de sus casas, no tienen medicamentos, no tienen absolutamente nada, y esa guita va al bolsillo de los que más tienen, en general con bajo consumo, y mucho afuera. Y mucho afuera. Y mucho va a la especulación. Cuando sobra la plata, o va a especulación,
o la resguardas. ¿Es así? Los datos además son conservadores, diría. ¿Por qué? Porque hice una especie de una actualización por inflación. Sí. ¿Y por qué digo que son conservadores? Porque en realidad muchos de esos bienes están en el extranjero, con lo cual se movieron con el tipo de cambio. Es decir, cuando uno los estima por inflación, se queda corto. Y fíjate los datos contundentes. A ver, deberías haber recaudado casi 97, o se ahorraron en esta diferencia, justamente, esas curvas, la diferencia entre esas dos curvas significa 97.000 millones de pesos. ¿Por qué hablamos de 70.000? Por una cuestión no menor. Yo dije, a ver, ¿quiénes pagan el impuesto a los bienes personales? Y dije, quizás del otro lado hay alguna persona que me dice, bueno, yo pago el impuesto a los bienes personales, pero tengo mi casa, quizás mi casa la compré cuando estaba más o menos bien, claro, tiene un valor más o menos significativo, y sin embargo estoy incluido y pago una partecita. Bueno, hice el corte en 30 millones de pesos. 30 millones. Claro. Dije, a ver, el que está arriba de 30 millones de pesos, ¿cuánto se ahorró? Claro. ¿Es el 10%? 60.000 personas se ahorraron 70.000 millones de pesos. Fíjate, la amplia mayoría del impuesto se lo ahorraron un puñado, 60.000 personas que se ahorraron justamente 70.000 millones de pesos. Macri los benefició al 10% de los que pagan el impuesto a los bienes personales con estos 70.000 millones de pesos. Dame la última placa. El 62% de sus bienes están en el exterior, son 5.154 millones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que efectivamente, a ver, ese 10% que recién mencionaba, que son los más ricos de los ricos en la Argentina. Estamos hablando hasta acá de bienes personales solamente. Solo de bienes personales. No de impuesto a los dividendos, no de impuesto inmobiliario, que también Macri aplicó beneficios. Solo del impuesto a los bienes personales podríamos incluir, por ejemplo, ganancia mínima presunta, que claro, también, o la reducción de la alícuota del impuesto a los bienes, a las ganancias para las empresas, digamos. Hay otros impuestos que Macri también ha hecho beneficios para el sector concentrado de la economía, claramente, pero estamos hablando exclusivamente del impuesto a los bienes personales, que cuando vos revisabas, bueno, decían, no, es poco significativo, no tiene valor, con lo cual no va a tener impacto. Fíjate el impacto que tiene. El impacto en la sociedad tiene. El impacto Efectivamente, social. Efectivamente. Y la amplia mayoría de ese 10% tiene sus bienes en el extranjero. Claro. Porque además lo que ha hecho es fugar la plata. Y sí, claro. La gana, la fuga. Después, estos son los declarados, porque tal vez tenés una parte no declarada. Estos son los declarados. Ahora tienen los bienes afuera y no pagan. 60.000 personas que la verdad podrían haber dado una mano importante a lo largo de estos 4 años al conjunto de la sociedad. Esto que te estamos diciendo ahora nosotros, había periodistas que te lo decían en distintos medios de comunicación. De los medios privados fueron eyectados, pero de los medios estatales también. La gente que pensaba, no diferente, la gente que pensaba. La gente que pensaba, porque esto es no pensar diferente. Nadie puede estar de acuerdo con que los que tienen tanto ahorren poco, pero ese poco es mucho para el resto. Nadie puede estar de acuerdo en eso. No es que pensamos diferente. Todos deberíamos ser solidarios. ¿O no es así? Bueno, ¿cómo apretó el macrismo a la gente por pensar diferente? Dale.